Sean bienvenidos al Club del Desayuno, el podcast donde cada semana les hablamos sobre cultura popular. Ya se la saben, películas, cómics, videojuegos, música, todo eso que pues en estos momentos probablemente los hace sonreír, es la única esperanza a la que nos aferramos y pues lo que nos mantiene todavía con ganas de pues vivir en este año que está fuerte, ¿no? Sí. Pero bueno, hoy vamos a retomar uno de los orígenes del Club del Desayuno. Vamos a abordar un tema, una temática que creo que ya llevamos unos episodios que no hablábamos de ella. Pero bueno, ya están leyendo el título, ya más o menos tienen una idea. Ahorita Peter pues les contará qué show, ¿no? Como siempre, mi nombre es Hugo Rocha. Y yo soy Peter. Y pues sean bienvenidos, pónganse cómodos. Y en lo que pues nuestros escuchas se acomodan, Peter, pues cuéntame qué show que has visto, qué hay de nuevo, qué les quieres compartir. Tengo varias cosillas, unas así muy rápidas, solo voy a enfatizar en una. Vi los cortometrajes de Ari Aster. Ajá. Los vi todos. Y Ari Aster, director de Midsommar y de Hereditary. La verdad, me preocupo por Ari Aster, güey. ¿Qué es lo que ocurre dentro de su cabeza, güey? Pues mira, güey, probablemente el hacer estas cosas lo ayudan. Fíjate que... Están muy extraños unos, güey, pero están chidos, güey. Fíjate que encontré un enlace donde los compartían, pero no los he checado. ¿Cuántos cortos son? Son como 6, creo. Si no me equivoco, son 6. ¿Alguno que quieras recomendar en específico? Sí, es... Ay... El título es algo así como Lo extraño de los... Y no me acuerdo el nombre de una familia, ¿no? Ajá, está muy raro. Y dije, wow, güey. ¿Qué pedo? Pues, y hay otro que se llama Cabeza de Tortuga, que con ese me estuve cagando de risa, güey. Cabeza de Tortuga suena como un personaje del episodio que hablaríamos hoy, ¿no? Sí. Sí. Y también, ¿viste Dark? Dark, sí, también vi Dark. Ya terminé Dark. Mira, sin spoilers. Sí. Porque... Sin spoilers. Véanlo, la neta creo que tiene un buen cierre. Y pues te queda como un vacío, güey, después de que lo ya no hay Dark, güey, sí. Uy, fíjense que yo también empecé a ver Dark, todavía no la acabo, me quedan, según yo, 2 episodios, pero no he podido terminarlo, no he encontrado la fuerza emocional de hacerlo. Sí. Lo que sí debo decir, creo que tú fuiste más inteligente que yo, que las volviste a ver. Sí. Yo las empecé a ver así como... Vamos a volver a lo familiar, sí. ¿no? Pues no me acordaba de nada. Ajá. Un chingo de personajes. Apenas ya como que en estos últimos episodios como que... ok, ya medio voy entendiendo. Sí. Pero no sé, estoy muy confundido. Me deprimo mucho viendo esa serie. Me he dado cuenta que realmente es nada más una telenovela alemana con viajes en el tiempo. De hecho, sacaron como un shortcut de... ¿Qué pasaría si Dark fuera una comedia romántica, güey? Los hicieron los de la página de Netflix, güey. Ajá. Está bien perro, güey. Tienes que verlo. Dices, no mames, si o sea, neta, si le cambias la música y todo lo acomodas así como lo acomodaron, güey. Dices, güey, si es una comedia romántica este pedo. Chale, güey. Es que, neta, como que siento que toda la serie gira como en quién se acostó con quién. Sí. Y todo ese pedo. Es como, pues, muy clavado en Dark, esto, güey. Monterrey. Esto es inteligente porque tiene viajes en el tiempo. Sí. Pero sí, es una buena serie, vale la pena. Entonces, ustedes cuéntenos también ahí en nuestras redes sociales qué les pareció el desenlace. ¿Les gustó, no les gustó? Yo he visto como gente dividida. Sí. Sí, pero bueno, yo ya les daré mi veredicto final. Espero que la próxima semana. Okay. Pero yo les vengo a contar, pues voy a hacer una recomendación musical en esta ocasión, que ha sido como el playlist de los últimos 2-3 días. Es Phoebe Bridgers. Sacó un disco este año llamado Punisher. Bastante cool, chéquenlo, me gustan mucho sus videos. Y pues fue como el descubrimiento de la semana. Y pues con eso los dejo. Mira, se las compartiré aquí, pero probablemente los derechos de autor nos llegarían a dar en la madre. Y bueno, pues eso es lo que les tenemos para recomendar, lo que les queríamos contar esta semana. También, importante, si nos escuchas, te lo pedimos así con del corazón, sí, pues. Con el corazón en la mano.
Si te gusta este podcast, nos apoyaría mucho si se lo compartes a una persona nada más. Si son 5 personas, todavía mejor. Pero con que se lo recomiendes a una persona nos ayudarías bastante en la plataforma que a ti te guste, ¿no? Spotify, YouTube, en Facebook, Apple Podcast, no sé, donde nos escuches quieran. Tú, compártelo. También nuestras redes sociales, te recuerdo que es No Hay Desayuno, Facebook, Twitter e Instagram. Entonces, pues, síganos ahí, hay cosas cagadas. Cosas chidas. También estrenamos este viernes pasado, spoiler alert, donde les hablamos sobre Jaws. Espero que pues lo hayan disfrutado el episodio y que también hayan disfrutado la película. Entonces, también ustedes coméntenos, pues, qué les pareció la peli, qué observaciones nos faltaron hacer. Sí. Ustedes cuéntenos todo lo que tengan que decir sobre Tiburón. Y les recordamos que el viernes que viene vamos a hablar sobre Scott Pilgrim vs. The World. Para que pues estén atentos. Y se los voy a ir diciendo aquí. Ok. Hay una sorpresa para ese episodio. Ah, sí. Yo me acordé. Escúchenlo. Todavía no sabemos si la sorpresa va a ser revelada en ese episodio. Pero ese es un episodio que tienen que escuchar sí. O sí. Porque tal vez pueden ganarse algo. Nada más así se lo dejamos. Y si quieren ver la película para que la comenten con nosotros, pues, ¿qué creen? No está en Netflix, no está en Prime Video. Sí. Pero si tienes Prime Video, la puedes rentar por un costo extra. O también la puedes rentar a través de YouTube desde como 50 pesos o algo así. Creo que sí. 25 o 50 pesos creo que es el costo de la renta. Entonces, ahí tienen esas opciones. Hay más opciones que no voy a mencionar. Sí, pero ustedes saben cuáles son. Ajá. Pero bueno, eso es todo lo que teníamos que decir antes ya de empezar pues con tu tema, Peter. Cuéntanos qué nos traes hoy. Muy bien, en este episodio pues les voy a hablar de los X-Men, de los Hombres X, los X-Men. Los X-Men, la Patrulla X dirían los españoles. Y pues hablaremos de la primera generación de los X-Men, la crítica social que abordaba el cómic y de cómo se hizo esta historia y algunas de las controversias en cuanto a su creación. Ok. Los Hombres X, sí. Pues uno de los equipos de superhéroes más famosos y de los más antiguos, ¿no? Ya hemos hablado de otros superhéroes, hemos hablado mucho de Superman, hemos hablado mucho de Spider-Man. Sí, hemos hablado mucho de Spider-Man. Mucha gente dice eso, güey, pero es como, güey, solo hay 2 episodios de Spider-Man. Y en el último, en el del musical, no es como que Spider-Man fuera como el protagonista. Ajá, güey. Va a haber más de Spider-Man. Sí, ustedes van a ver más de Spider-Man. Pero ok, Hombres X, la Patrulla X, ¿qué tienes para contarnos? Muy bien, pues vamos empezando. Esta es una historia de 5 jovenazos peculiares y su profesor, que gracias a una línea genética diferente, estos jóvenes nacieron distintos a la mayoría de la gente o de las personas. Este gen peculiar se le llamó el gen mutante, lo cual cambiaría su vida por completo. Cada uno de ellos posee una habilidad única que les hace especial, pero siempre hay un pero. La humanidad siempre ha sido estúpida y ha temido a lo que no entiende o comprende. Generalmente aquello que es diferente, nuevo o desconocido. A estos chicos diferentes se les llamó mutantes. Unos deciden rebelarse ante los humanos para no verse arrasados por el miedo y el odio. Y otros optaron por el camino de la razón y tratan de construir un puente entre ambas especies a favor de una coexistencia pacífica. Güey, si esto lo estuvieras leyendo en los años 40, sería de... Me meterían un vergazo en el... No, sería como... Imagínate que este podcast quisiera en los años 40, ¿no? Ajá. Obviamente en tu estación de radio favorita. Y bueno, a este equipo... se le llamó, bueno, a estas personas que tuvieron genes diferentes, se les llamaba negros, se les llamaba enanos. Chale, sí, pero ya cierto, son otros tiempos. Se supone que son otros tiempos, ¿no? Bueno, The X-Men, la serie de Marvel Comics, fue creada por Stan Lee y Jack Kirby en 1963. Que también, haré un paréntesis rápidamente,
recuerden que tenemos todo un episodio sobre Stan Lee y pues qué tanto contribuyó o no. Tendrán que escucharlo, episodio número 23, si no me equivoco. No sé. Donde Jack Kirby y también es mencionado, ¿no? Pero ok. 63 dijiste. Así es. Y pues uno de los primeros hechos curiosos de este cómic fue el de estar cansados de tener que explicar o justificar los poderes de sus personajes, por lo que Stan decidió recurrir a la genética como fuente inagotable de individuos sobrenaturales y extraordinarios. Con esto se quitaba de encima la necesidad de tener que inventar historias complejas como arañas radioactivas, bombas gamma o caer en ríos radioactivos también. Encontrar un artefacto mágico que viene de otra dimensión o cosas por el estilo. O sea, encontré la forma más huevona, güey, de escribir. Así es. Y pues, que bueno, también es chido, pero en este caso era eficiente esta solución. Los hombres X eran mutantes de nacimiento y punto, no pregunten más. El título original del cómic era The Mutants o Los Mutantes, pero la producción le indicó a Stan que la banda no le iba a entender. Entonces, de modo que tuvo que pensar en otra alternativa. Y bueno, al ser Charles X. Xavier el líder y mentor de estos jovenazos con poderes, se les ocurrió llamarles Hombres X, que también hace semejanza al activista social Malcolm X, defensor de los derechos de los ciudadanos afroamericanos, y también a Martin Luther King, que venía siendo representado por Magneto, que no sé por qué, o tal vez no sé mucho de Martin Luther King, pero digamos que Magneto pues era la contraparte del Profesor X. Fíjate que no lo había pensado de que la X venía de pues Malcolm X. Ajá. Pero no sé, güey, yo siento que más bien, obviamente, no sabemos de historia gringa. Estamos grabando esto un 4 de julio. No sabemos qué pedo con la historia gringa. Pero, según yo, güey, o sea, de lo que he llegado a ver en películas, que son mi referencia, según yo, Malcolm X era como más radical, güey. Según yo, más bien radical. yo vería más como al revés, ¿no? Ajá, yo vería más a Malcolm X como Magneto y Martin. Cierto, sí, porque cierto. Porque Martin Luther King es como el yo tuve un sueño de que más diplomático, ¿no? Todos podíamos convivir, entonces creo que sí, más bien lo veo al revés. Sí. Y bien, vamos a hablar del equipo. El equipo constaba de Scott Summers, alto, delgado y apuesto, responsable y siempre alerta de no perder el control ni de sus rayos láser que salían por sus ojos, ni del equipo que lideraba. Scott fue el primer alumno de Javier. Después estaba Jean Grey, una atractiva y agradable jovencita que tenía que lidiar con sus crecientes dones telequinéticos y telépatas, y con el hecho de ser la única chica en la escuela de Javier. Cabe mencionar que era la más poderosa del equipo. También estaba el apuesto y de familia multimillonaria Warren Worthington, que era Arcángel, que podía navegar los cielos con sus grandes alas. También tenemos a Hank McCoy. Sí, Hank McCoy, es que luego me acuerdo de McAvoy, como que se me va el pedo. Un chico de aspecto fuerte y rudo, con un gran intelecto. El más joven de todos era Bobby Drake, que era este chico bromista y alegre del equipo, que pues era el hombre de hielo. Y por último presentamos al mero jefazo, Charles X. Xavier, telépata, que tiene el papel de profesor y mentor de estos mutantes, quien lucha constantemente por los derechos de los mutantes y por la utópica visión de coexistencia con los humanos. Y aquí es donde más volvemos a ver como todo pues contexto que se estaba viviendo en Estados Unidos, todo este contexto social de las revueltas y de las manifestaciones. Sí, güey, pues es que en los años 60 es donde todo valió verga. Sí, 60, 70, todo estaba súper radical. Que no nos toque algo similar hoy en día. Pero sí, bueno, no, tal vez sí es necesario, o sea. Sí. Pero bueno, sí, los años 60, 70, pues tenemos todos estos movimientos sociales.
tuvimos todo este pedo de la Guerra Fría, Vietnam. Tuvimos, güey, como si hubiéramos existido, como güey, ¿no? nosotros, ¿no? Ajá, pero sí, es como interesante ver cómo estos medios que mucha gente no, yo insisto, güey, que la gente no le da a veces como el peso que ajá, o sea, debería tener. Sí, güey, usan trajes de licra, pero querían decir algo chido. Sí. Sí, creo que tenía cosas muy interesantes que decir, y más X-Men, digo, hay cómics que creo que no se meten tanto como en un rollo social. Sí. Pero creo que por eso los X-Men han tenido como esta popularidad, ¿no? Como por presentar a estas personas, a las minorías, por así decirlo. Uh-huh. Y que vemos que también, pues también era más incluyente, ¿no? Como teniendo mujeres en el equipo. Digo, en esta primera versión nada más está Jean Grey, pero sabemos que después se unen un chingo de personajes más. Sí. Y a ver, yo te quiero preguntar, yo sé que la gente que no se escucha puede que nunca hayas leído un cómic de X-Men. Es lo más probable. Sí. Pero estoy seguro que los conoces. Y ya estás ahorita diciendo, a ver, güey, ¿y dónde quedó el Hugh Jackman? ¿Por qué no me estás mencionando a Wolverine? Porque sí, lo vas a mencionar después, ¿no? Después lo Digo, voy a mencionar. hay muchas iteraciones de los X-Men. ¿Tenemos cuántas películas de X-Men? Uy, tenemos son 3. la primera. Una trilogía, van 3. Trilogía. Luego tienes otras 3 de Wolverine. Ajá. Van 6. 6. Luego tienes otras 3 de primera generación. Sí. Ya van 9. Y los New Mutants, que ¿cuándo saldrá? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero ¿cómo conociste tú a los X-Men? Así, la primera introducción en tu vida. La primera introducción que tuve fue la caricatura de los 90s. Y quedé súper fascinado con los X-Men. Y después, pues serían las películas. Sí, de hecho, X-Men también tiene un punto muy importante. Ya lo hablábamos también en el episodio pasado del peso que tuvo la película de Spider-Man. Sí. Pero antes de Spider-Man fue la película de X-Men, la primera, que fue pues también un boom, ¿no? Que creo que dio la posibilidad a todas estas películas. Ay, güey, todavía si contamos las de Deadpool ya son más. Cierto, sí. Entonces ya pueden ver la cantidad de contenido de X-Men, ¿no? Sí. Hay videojuegos, hay cómics, series, caricaturas. Series, como juegos. tú, también me tocó conocer a los Hombres X, gracias a las caricaturas de Júbilo. Fox, de Fox Kids. Lo es, no. No era Lo ves, no, aquí, güey, era Guepardo. Ah, cierto, Guepardo. Es que yo tengo una... Bueno, es que me conseguí la serie hace mucho tiempo, que en el intro sí viene como Lo ves. Pues piratona, güey. Sí, pues obviamente. Pero lo que se me hace cool es, en los años 90, antes de que tuviéramos todas estas películas, Fox Kids saca toda esta serie de caricaturas, porque teníamos X-Men, teníamos Spider-Man, teníamos Hulk. Sí. Había una de Iron Man. Y de repente había crossovers, me acuerdo. Sí, de repente salían otros personajes. Sí. Pero, güey, el intro de la serie del 92. Pues de los más perros. De hecho, ¿sabes? Hay una versión japonesa, güey, que también está pasadísima de lanza. ¿Del intro o de la...? Del intro de la caricatura. Y también se me hace muy perro los nombres que le dan, ¿no? O sea, era... Sí. Titania. Júbilo. Cíclope. ¿Qué más estaba? Guepardo. Y luego eran X-Men. Los X-Men. ¿Por qué no eran nombres X? No sé, güey. Pero eran X-Men. Los X-Men. Pero ok. Entonces, cuéntanos de su primera aparición. Okay. Estamos en septiembre del 63. Sí. La primera aparición del equipo de mutantes se produjo en Uncanny X-Men #1. En septiembre de 1963. Pues en este arco, la Segunda Guerra Mundial había terminado y el surgimiento masivo de mutantes por todo el mundo era evidente. El rechazo y el temor que generaban en la humanidad comenzó a surgir también. El profesor Charles Xavier, un mutante con poderes telepáticos, decidió que se debía hacer algo al respecto. Optó por invertir parte de su fortuna en convertir la vieja mansión la vieja mansión ubicada en el pueblo de Westchester, Nueva York, que la convertiría en una escuela para entrenar a jóvenes mutantes en el uso de sus poderes, pero esencialmente con el objetivo de que fuera un hogar y un refugio para sus hermanos los mutantes. El Profesor X
En parte por el... Diosito. El profesor X sabía que muy bien por parte del rechazo de la humanidad hacía que los mutantes... Rayos, escribí bien mal esto. Sí, Qué bueno hacía que- que los... ¿A qué? Que qué bueno que hizo una escuela este man y no un Airbnb, güey. Sí. Oye, después ahí te va el segundo propósito de esto. Sabía que los mutantes eran inexpertos en controlar sus poderes y que esto causaba miedo pues a las personas que no comprendían qué era lo que pasaba. Entonces, pues estos eran vistos con gran horror. Y así fue como inauguró la escuela Javier para jóvenes superdotados, una institución de reconocimiento académico oficial como una secundaria, preparatoria o high Estaba school. registrada ante la SEP, güey. Así era. Pero pues en secreto Javier había tuneado la mansión equipándola para funcionar como un centro de entrenamiento de primer nivel para mutantes. O sea, güey, pinche Xavier estaba acá. Yo creo que era una estrategia fiscal, güey. Sí, para evadir Si te das impuestos. cuenta, arma una escuela, una institución académica, pero que en realidad es una academia para Paramilitar, ¿no? Ajá, O algo güey, así. son como... A ver, men. Sí, qué pedo, ¿no? Y les cobraba renta, güey, o algo así, güey. No, creo que no, todo era financiado por el profesor X. Ah, güey. Y bueno, el objetivo de Javier era crear un ejército de mutantes y dominar el mundo. Ah, no es cierto, esto es broma. Su objetivo real era que sus alumnos integren un equipo de superhéroes mutantes. El profesor creía que ayudando a los humanos y mutantes por igual, con el equipo superheroico, al estilo de los Cuatro Fantásticos o Vengadores, les ayudaría a los mutantes a ganar ese respeto y reconocimiento de los humanos y que no fueran vistos como peligrosos para el mundo. O sea, todo tenía ahí como dobles intenciones, pero al final creo que su intención era buena. Era noble el men. Era Lo noble que yo nunca he el entendido, güey, es... profesor. Lo que para mí nunca ha tenido sentido en el universo de Marvel Ajá. es como... Todos los humanos odian a los mutantes, ¿no, güey? Ajá. Pero ¿cómo identifican quién es mutante y quién quién no, no? güey? Porque, por ejemplo... estamos hablando de un universo donde también existen los Cuatro Fantásticos, güey. Ajá, los Vengadores. Pero ellos dicen, no, ellos no son Ajá. mutantes, güey. O Spider-Man también, ¿por qué nunca lo acusan de mutante, güey? ¿Cómo la gente sabe quién es y quién no es mutante, güey? Ah, pues ahí te va. Bueno, no te creas, no sé cómo, pero esto es como lo que yo pienso que pasó. Dentro de los X-Men siempre vemos que pues ellos nacen con el Gen X y con sus habilidades especiales. Y conforme van creciendo, pues empiezan a desarrollar esos poderes, pero pues no saben cómo controlarlos, lo que también hace como de, bueno, y también los superhéroes cuando ganaron sus poderes también no sabían controlarlos muy bien, ¿no? Ajá, güey, o sea, es como lo mismo, puede que Sí. no hayas nacido como mutante, Ajá. pero pues también los mutantes, esos poderes no lo desarrollan como hasta que están en la adolescencia, que es como también este pedo como De la pubertad. del florecimiento Sí. y todo. Es como cuando tú estabas jarioso en la secundaria, Ándale, que estabas como que estás- descubriendo cómo funcionaba todo tu cuerpo, güey. La pirulina. Donde probablemente todavía no lo comprendamos, ¿no? Ajá. La educación sexual en México está mal. Sí, muy mala. Entonces qué bueno que Xavier pues Sí, hizo esta institución. estaba haciendo algo. Y bueno, así que esta ostentosa mansión del condado de Westchester contaba con un equipamiento de instalaciones futuristas como la sala del peligro y tecnología de punta como el detector de mutante cerebro y su super avión que no me acuerdo cómo se llamaba. La Escuela Javier para jóvenes superdotados ofrece una completa formación académica y un entrenamiento de superhéroes. Al terminar el curso podrás enfrentarte a Magneto y a su vil hermandad de mutantes o a los gigantescos centinelas. También algo que siempre me preguntaba, güey, es como... Misión, visión y valores, ¿no? O sea, tú podías reprobar dentro de las clases de güey, me voy a ir a extra. Güey, qué culero, ¿no? Es como, güey, me voy a ir a Telequinesis 1 otra vez. No, güey. Rayos, güey, qué cierto, güey. No sé si podías reprobar. Yo supongo que sí, ¿no? Te quedabas estancado si no podías avanzar con tus poderes. Pero creo que, pues, tenían como su tronco común, ¿no? Español, ciencias naturales, matemáticas, güey. Y después tenía las más complejas, güey, como levitación, güey, pulverización de objetos. Pero es que, o sea, también, güey, por ejemplo, digamos que tú eres un vato telequinético, güey. Ajá. Y yo soy
Bobby Drake, ¿no? Yo tengo poderes de hielo. Ok. ¿Yo qué verga voy a andar haciendo en Levitación 1, güey? No sé, puedes levitar con la nieve, ¿no? Pues no, güey, a mí ya parece que no tiene sentido. Creatividad para tus poderes, ¿no? O sea, es como en X-Men 2, güey, a mí Ajá. me mama este mutante, güey, que su poder es como cambiarle a la tele. Ah, sí, con el pestañeo, ¿no? Es como, güey, ¿de qué verga te va a servir ese poder? Según yo, su poder no era cambiarle a la tele, su poder era controlar la tecnología. Pero ¿cómo va a levitar, güey? No sé. O sea, es como, de, güey, Sí. yo no puedo hacer levitación. Sí, no sé cómo estaba estructurado su plan académico muy bien, güey, pero supongo Pues mira, que güey, funcionaba. mejor que el del Conalep, yo creo que sí estaba, Que güey. sí estaba. Y el equipo original, como ya habíamos mencionado hace un momento, pues estaba conformado por 5 mutantes adolescentes. Estos eran Cíclope, Iceman, Bestia, Arcángel y Jean Grey. Y También por qué a la pobre Jean Grey nunca le dieron un nombre, güey. Siempre es como punto, Jean buen Grey. punto. Jean Grey. Cierto, no lo había pensado. El machismo aún existía. Sí. Pero bueno, están haciendo sus intentos los X-Men. Y en sus primeras misiones, los X-Men enfrentarían a un viejo conocido del profesor Javier, que era el mutante Magneto. Conocido por sus frases célebres: si estás solo en un rincón y la tristeza entra en tu corazón, vuela, vuela con tu imaginación. Y su otra frase célebre que era: cuando te miro, ni yo puedo controlar este fierro. Nah, ya no se crean, él no tenía frases célebres. Este era el amo del magnetismo, que a partir de entonces se convertiría como en el archienemigo por excelencia de los hombres X. En sus primeras misiones, los X-Men estuvieron a punto de reclutar a un adulto en sus filas. Digo un adulto porque pues los demás eran jovenazos. Ajá. El mutante Blob. ¿Quién es Blob? No sé si te acuerdas quién es Sí, Blob. claro, güey. Que mira, yo aquí también quiero hacer un disclaimer, güey. Ok. Ese personaje, güey, Ajá. es un error, güey. ¿Por qué? Para quien no sepa quién es Blob, Porque la obesidad no es una habilidad exacto, güey. especial. Güey, la obesidad no es una mutación, güey. Ok. O sea, es como de, güey, alguien debió haberle Ve y dicho. chécate, mídete, Ajá, muévete, güey. güey. No mames. Es como, men, tú llevas para aquí los mortales, güey. Blob, para quien no lo ubique, si vieron la de X-Men Orígenes Wolverine, Sí. es este men que su poder es ser obeso. Sí, su poder es ser gordo. Güey, ese es un poder más inútil que el del morro que le cambia la tele, Güey, güey. es que ese morro, su poder no era cambiarle a la tele. Güey, es lo único que hace, entonces para mí ¿Sabes? ese es su Uno que sí poder. tenía un poder bien culerísimo. Creo que sale en la 2, en una escena. Cambiarle a la tele. No, güey, era un vato que su poder era escribir cuando nomás pasaba la mano, güey. Güey, pero mira, tú piénsalo, güey. Tú te metes a la escuela para niños superdotados Sí. de Javier, güey, que ya desde ahí suena mal. Sí. O sea, tú te metes ahí, güey, para poder explotar tu Potencial, ¿no? Ajá, Tus güey. poderes. Dices, güey, yo quiero sobrevivir en este mundo capitalista. Quiero encontrar Ajá. una oportunidad laboral. Güey, no te van a pagar en los X-Men. No tienes un sueldo, güey. Ni como becario entra. No, güey. Ve. El morro que le cambia la tele, ¿qué verga va a hacer, güey? Trabajar en un Radio Shack de, güey, Pues apaga claro, todo, güey, güey. y apagas todo, güey. Sí, güey, sintoniza todos los canales en el mismo. Por lo menos el morro que escribe así pasando su mano, güey, pues es como que, güey, te hago tu tarea, güey. Oye, es cierto. Ajá, o... No, Ah, pero ¿qué tal si puede ¿qué tal arreglar si- computadores, ¿qué tal güey, si o emprende no? su propia imprenta, güey? Ya. Es como también, güey, es lo que me da Imprentas Javier. risa, güey. Es como también lo que me da risa, güey, de estos güeyes, cómo usaban sus poderes como de forma cotidiana. Porque, por ejemplo, Sí. también en X-Men 2, es como que el Wolverine le dice al Bobby Drake de, güey, Sí. enfríame mi chesco, güey. Mi whisky en las rocas, güey. No, échame Ajá. unos hielitos, güey. Sí, güey, es como... Güey, imagínate qué triste ha de ser ¿Qué? como que tú entres a la escuela de Javier, Ajá. de niños superdotados, y ves así que, güey, ese vato puede volar, Ujú. ese men controla el fuego, güey, ese güey puede leer mi mente. Sí. Y es como, güey, yo puedo cambiar de color. Yo puedo escribir con... Ajá, güey. Ay, no. Sí, Imagínate que, güey, yo si tuviera un poder así de color, prefiero meterme a la SEP, güey. Sí,
Ajá, güey. A la prepa abierta, güey. Sí, güey, o sea, de perdida ahí voy a resaltar un poco más, güey. Sí, güey, dices, güey, soy la verga. O sea, imagínate, tú entras diciendo de, güey, soy especial, puedo, Ujú. puedo ver con los ojos cerrados, güey. Pero ya cuando estás con los X-Men, donde ves que hay güeyes que sí... Don Poder, güey. Ajá, es como, chale, güey. Chale, ¿qué hago? Es cierto. De hecho, eso, ahorita que dices eso, me acuerdo de esta... Júbilo, Ujú. que su nombre... que era... ¿Cuál era en inglés? Júbilo. ¿Sí era? Sí, Ah, así pero era. en inglés, Júbilo. Júbilo, sí. Ajá. Que su poder era, pues, lanzar como pirotecnia, ¿no? Ajá. Imagínate, güey, cada domingo, güey, en la iglesia la contratan. Güey, pues, o sea, todavía tiene uno por... ¿Para qué? Ya no contratas el castillo, güey. Ya Ya sé, contratas acá Júbilo, güey. Júbilo. Pero sí es como que, güey. Sí, o sea, ya en una pelea, ¿cómo te funciona? A lo mucho podía encandilar a los A centinelas. menos que fueran perros, güey. Oh, sí, los Ay, ay. podía espantar a los perros culas. Sí. Ay. Ok, entonces iban a contratar a Blob, güey. Bueno, no contratar, Sí, güey, porque no hay un sueldo, güey. Sí, lo iban a unir. O sea, lo que iba a ganar Blob era experiencia, güey. Te pago con experiencia. Con experiencia, güey. Vas a rellenar tu currículum, güey. Entonces... Pero recuerden, la obesidad no es un Es superpoder. un superpoder, es delicado, por favor, chéquense. Más adelante se enfrentan también por primera vez a la encarnación de la Hermandad de Mutantes, que esto era una respuesta de Magneto hacia los X-Men. Magneto hizo la Hermandad de Mutantes, pero con otro enfoque. Magneto también veía a sus hermanos mutantes que eran segregados por los humanos, entonces él decidió que ellos someterían a los humanos. Porque eran el próximo paso en la evolución. Así es. Entonces, otra de las primeras amenazas a las que se enfrentarían los X-Men es el imparable Juggernaut, malvado hermanastro del Profesor X, quien también se convierte en uno de sus enemigos más distintivos, y pues cabe mencionar que Juggernaut no es un mutante. Él posee una gema mágica que le da sus poderes y aparte pues usa una que es como una armadura que lo hace ver todavía más mamalón. Ajá, es como, güey, también estar mamado no es un superpoder. Sí. Sí, de ira. A la primera abrí la mermelada, De, güey. güey, el usar anabólicos tampoco... cuando- Meterse chochos no es un superpoder. Ah, güey. Y tampoco piedras. También me da un chingo de risa, güey. Juggernaut, para que lo ubiquen. Sí. Sale también en la película de Deadpool 2. Sí. Y también sale en X-Men 3. De una forma muy pitera. Sí, Pero muy pitera. Güey, se volvió esto un meme, güey. Me da un chingo de risa. Ajá. Porque cuando sale Juggernaut, se está enfrentando a Kitty Pryde. Aquí Pride. Me da risa, güey, porque hay una escena donde llega y rompe una pared y dice... Ajá. I'm the Juggernaut, bitch. Qué feo. Eran otros tiempos, güey. Era 2006. Sí, era 2006. ¿O 2005? No me acuerdo. Es en la 3, ¿verdad? Sí, era 2006. Ajá. Era 2006. Lo tengo muy presente. Al final les cuento esa anécdota mía. Los X-Men visitan también por primera vez la Tierra Salvaje, un lugar al que regresarían para tener míticas aventuras en distintas series de cómics. Y ¿Polanco? haz de cuenta, güey. Haz de cuenta que sí era Polanco. ¿Y qué es Tierra Salvaje? Pues sí es Polanco. Es una jungla prehistórica oculta en la Antártida, donde conocen a Ka-Zar y a los Mutados, un grupo de superhumanos artificiales creados tecnológicamente por Magneto. Los X-Men enfrentan también por primera vez a los Centinelas. Esto ya es casi... creo que ya entrando como en el segundo área de los X-Men. Una serie de robots cazadores de mutantes creados por el científico Bolívar Trask. Y originalmente auspiciados por el gobierno para el control y cacería de los mutantes. Es como la Guardia Nacional. Ándale, güey. No lo pudiste haber dicho mejor, güey. Van a meter unos putados a esos cabrones. Y el resultado de todo este universo que se había creado fue un cómic extraño y atípico para la época, porque eran los 60s, y realmente adelantado a su tiempo, al utilizar sutilmente temas universales que ya lo habíamos mencionado empezando, como la intolerancia o el abuso de poder, para cuando el público comenzó a conectar con la historia, pues ya fue demasiado tarde, porque se había optado por dejarla un tiempo, hasta que llegase el momento adecuado para relanzarla.
pues habían derechos civiles, minorías y persecución eran las temáticas que crearon los trasfondos de los X-Men. Y pues esta primera alineación había sentado las bases de lo que sería el legado de los Hombres X. Algunos años después, con el Giant Size X-Men y la incorporación de mutantes internacionales como Lobezno o Tormenta o Coloso. Es para que nos riamos, güey. No, a mí no me da risa, güey. A mí sí me da mucha risa, güey. Prefiero que le digas Guepardo, güey. Ok, güey. Rebobinamos. A la incorporación de mutantes internacionales como Guepardo, Tormenta, Coloso y demás mutantes, los protagonistas de estas historias no eran el típico hombre blanco. Y nacieron historias grandiosas como Días del Futuro Pasado o la saga de Fénix Oscura. El mando de esta saga pues estaba a cargo de Chris Claremont, quien fue el que introduciría a un personaje femenino como el más poderoso de la trama y de la editorial Marvel hasta ese momento. Claremont también introduciría personajes rusos, centroeuropeos, africanos, canadienses, irlandeses, judíos, etcétera, etcétera. Pero además, y a pesar de las dificultades de la época, también se dejaban entrever algunos personajes de diversa orientación sexual. Y si no me equivoco, era un mutante el primer personaje de Marvel declarado abiertamente gay. Y de hecho creo que fue la primera boda gay dentro de la editorial Marvel. Y este personaje se llamaba Northstar. Y esto ocurrió en los 80s. Estaban en los 80s. Sí, eso en los 60s no se podía. Sí, no se podía, güey. Más porque también es como interesante mencionarlo, que por mucho tiempo en los cómics, creo que lo hablamos también en el primer episodio del podcast, sí. Con lo de Superman, existe esta época en los cómics donde la censura era muy fuerte. Sí. Y era como, ni de pedo podías meter cosas de, güey, no puedes meter homosexuales en ese cómic. Pero bueno, esa censura empieza a caer en los años 70, donde empezamos a ver historias pues más oscuras, ¿no? Sí. Un ejemplo que todos dicen que es como el parteaguas es la muerte de Gwen Stacy, ¿no? Sí. Que también nos empiezan a presentar este tipo de historias como el Fénix Oscuro, y Days of Future Past. Sí. Y de hecho pues también, bueno, esta fecha no la tengo muy bien presente, pero pues también aparecía Watchmen de Alan Moore. Que también pues como que rompía con ese estereotipo del cómic de superhéroes y que lo volvía pues en parte una gran crítica social y pues... No, y también pues tenemos La Broma Mortal, tenemos de Batman donde está viejo, güey, Dark Knight. The Dark Knight Returns. Dark Knight Returns, ajá. Iba a decir Rises, pero dije, no, esa es la película. Sí, entonces pues empezamos a ver todos... Como toda esta evolución de los X-Men con las bases que había sentado la primera generación. Entonces la mezcla de estos trasfondos, personajes y demás han permitido que los X-Men aún sigan publicándose hasta el día de hoy y que sigan siendo vigentes como en ese entonces. Este logró que haya saltado con notable acierto a otros medios como el cine, videojuegos y todo lo que ya mencionamos hace un rato. Y pues alcanzaron un éxito y una capacidad de convocatoria enorme. ¿Quién hubiera dicho que en los 60s aquellos 5 alumnos y su maestro lograrían todo lo que son los X-Men en estos tiempos? Años después, ya bajo otros guionistas, los X-Men desarrollarían otros conceptos como el virus de legado, que era como una metáfora del SIDA, y la primera boda gay del cómic. Ya había mencionado lo de Northstar. Y además de dar mayor visibilidad a personajes femeninos en sus filas, así como a representantes de colectivos con poca representatividad en los medios generalistas de toda la escena cultural de Estados Unidos. En muchos sentidos, el espíritu de Claremont y su impronta inminente progresista sigue adelante y vigente en la línea editorial de los cómics. Y muy bien, vamos a mencionar una de las primeras controversias de cuando se creó la primera alineación. Okay. Y es la primera aparición de la Doom Patrol. Y ahorita para los que no conocen la Doom Patrol, pues los introduzco. La Doom Patrol era un cómic que
pues también salió en los 60s, que era un cómic donde su líder pues era un hombre de dinero con silla de ruedas y que pues lideraba a unos jóvenes que tenían unos poderes muy extraños que también estaban segregados por los humanos porque pues no los comprendían y les tenían miedo. Entonces esto fue en junio de 1963, el número 80 de My Greatest Adventure. 3 meses antes del primer número de los X-Men había salido la Doom Patrol. El éxito de este cómic se debía a que los integrantes del grupo de superhéroes no eran los típicos héroes apuestos y musculosos con asombrosas capas rojas, sino que este grupo era visto como marginados por la sociedad y tenían bastantes problemas entre sí. El grupo el grupo era conformado originalmente por Elastic Girl, Negative Man y Robot Man. Elastic Girl, la de Los Increíbles. Pues tenía poderes elásticos, pero no era esa Elastic Girl. Pero poderes elásticos, ahí sí podríamos decir que tal vez se lo podrían haber copiado a... Bueno, no te creas, ya había también otro Men en DC, ¿no? Porque también Los Cuatro Fantásticos es antes de X-Men. Sí. Antes. Pero ok, también Doom Patrol, ¿hay una serie actualmente? Sí. No sé si sigue en emisión. Sí, sigue en emisión, van a sacar una segunda temporada y creo que está hecha por HBO. Son personajes de DC Comics, a lo que tengo entendido. Sí. Sí, y ahorita llegamos a eso, de el por qué se pensó que los X-Men eran una copia de la Doom Patrol. Entonces, este equipo de la Doom Patrol, pues, estaba liderado por el Dr. Niles Clowder, un hombre brillante que utiliza una silla de ruedas. Tenía varo y una casa chingona. Claro, güey, que es como una constante, güey. Yo cuando veo a una persona en silla de ruedas digo, güey, tiene varo. Ese güey tiene varo. Tiene su propia escuela, güey. Tiene silla de ruedas, güey. Y bueno, vamos a hablar un poco del equipo creativo de la Doom Patrol. La conformaba Arnold Drake, conocido por haber creado a los Guardianes de la Galaxia junto a Stan Lee. Drake suele tomar temas controversiales para plasmarlos en sus cómics. También en este cómic participó Bob Haney y Bruno Premiani, ilustrador que había comenzado su carrera haciendo ilustraciones de sátira política. Y se preguntarán por qué digo esto. Porque todo este pensar de esos autores formaron la base de la Doom Patrol. Y pues algunos dicen, y es más que obvio, que se parecen mucho. Y otros dirían que demasiado. Estos dos cómics, al menos en su concepción. Diciendo esto, podemos decir que la Doom Patrol son un grupo de freaks marginales e inadaptados con superpoderes. Sin embargo, su líder podría decirse que sí los acogió como un grupo, pero algunas veces con cierta malicia y los utilizaba. Este líder era un poco más siniestro que el Profesor X. Sí. Y también cabe mencionar que era un grupo de héroes super extraños que protegían una sociedad que no los aceptaba, igual que los X-Men, con la intención de que algún día lograran que los aceptaran tal y como eran. 3 meses después llegarían los Hombres X y sin embargo, si lo vemos desde un punto de vista imparcial, el objetivo en los 60s y todo el trasfondo político y social, pues el tema de la igualdad de derechos explotaba en todos los medios de comunicación. Ay, Dios, perdí. Y pues era el tema en tendencia, así que no podríamos decir que es totalmente un plagio. ¿O sí? Otro punto es que la industria del cómic en ese entonces había muchos artistas y guionistas que trabajaban para ambas editoriales, DC y Marvel, y pues otras pequeñas independientes que por ahí resaltaban. La última, pues en ese tiempo Stan y Kirby crearon a los X-Men en solo 3 meses. Entonces no podrías decir Mira, güey, yo ya no sé. Con Stan ya no sabemos qué pensar. Güey. El señor todavía te lo quiero mucho, allá donde quiera que esté, pero pues ya no estoy seguro de qué tantas cosas hizo usted. De hecho, en ciertas entrevistas, porque siempre se lo preguntaban a Arnold Drake. Y también a Stan y a Kirby. Supongo que a Kirby, si es que lo tomaban en cuenta, pobre Kirby. Quiero creer que sí, ¿verdad? Kirby sí es más reconocido que... Es un ilustrador muy reconocido de la época. Muy chido. No quedó como Steve Ditko. Steve Ditko sí quedó como
como olvidado, tristemente. Sí. Pero Jack Kirby, pues sí, tenía un estilo de dibujo muy peculiar Sí. para la época. Sí, tenía... Bueno, esto lo descubrí porque, les digo, me metí compré unos cursos de narrativa de novela gráfica y mencionan mucho a Kirby, de cómo este güey, pues, fue de los primeros en utilizar como el estilo de dibujo y crear un estilo muy propio que tiene peso narrativo, güey. Que eran ciertos aspectos de la ilustración que lo hacían como dinámico y característico de Kirby. Así es que podemos decir que Kirby era uno de los más perros en aquel entonces. Ok. Y, pues como te estaba diciendo, que a este Arnold le preguntaban en ciertas entrevistas que pues si decía de, oye, entonces sí te robaron la idea. Entonces dice que como los trabajadores de DC y de Marvel pues iban así de proyecto a proyecto, pues a veces en charlas y todavía no estaba como muy bien centrado eso de pues los derechos de autor y todas esas ondas. Pues decían que a veces platicaban, ¿no? De, pues tengo cierta idea de como de este personaje y así, siempre en el cotorreo, ¿no? Entonces dice, pues este güey pues pudo habernos escuchado y pues de ahí se pudo haber basado para los X-Men. Güey, pásame la tarea, nomás no la vayas a hacer muy, muy parecido. No, güey, le cambio el formato. Pum, pum. Bueno, ya en las imágenes que te mandé, creo que sí te mandé una de 2 cómics, ¿no? De uno de la Doom Patrol y uno Eso lo verán ustedes están escuchando esto miércoles. Sí. Ya jueves pueden encontrar en nuestras redes, Facebook e Instagram, imágenes sobre este episodio para que le puedan dar una... pues una checada. Ajá, y para que tengan una idea visual de lo que les estamos hablando, ¿no? Y bien, otra de las cosas que tenían en común estas dos historias era de que las personas tardaron un poco en conectar con el cómic, por lo que se tuvieron que quedar en pausa para ser relanzados años más tarde. En fin, estos dos cómics tomaron direcciones totalmente distintas. La Doom Patrol fue encomendada al famoso Grant Morrison y los X-Men pues a Claremont. Y ambos le dieron su toque desde su trinchera y le dieron un punch a la saga. Porque pues lo que hizo Grant con la Doom Patrol pues hasta el momento es de sus mejores cómics que tiene. Y de lo mejor que se puede encontrar de la Doom Patrol en cuanto a historias. También pues con Claremont hay una infinidad de personajes de X-Men, ¿no? Sí. O sea, infinidad, pero creo que cuando tú le preguntas a alguien como cuáles son los miembros de los X-Men en los que piensas primero, sí, pues obviamente piensas más como en estos personajes que seguramente viste en las películas. Sí. Y las películas, al menos las primeras, toman más al equipo de Claremont, que es Wolverine. Todavía tienes a los originales, sí, Jean Grey, Scott Summers. Pero sí, está Tormenta, está Nightcrawler. Coloso, Nightcrawler. Que estaba como curioso esto de que creaban, como decías, como este equipo más internacional, sí, ¿no? O sea, Tormenta pues era de África. De África. No recuerdo de qué parte exactamente. Sí. Luego está también ruso, Coloso. Está Wolverine de Canadá. Y Nightcrawler no me acuerdo dónde era. Como de Europa, ¿no? Creo que sí. Era azul. No recuerdo bien, era azul. Era un pitufo. Y pues ya para finalizar, como ya habíamos mencionado a Claremont, para finalizar más con mi tema, porque tengo unas preguntillas ahorita. Ok. Entonces, como ya te había dicho que mi gran impacto fue la serie de los 90s y así fue como conocí a los X-Men. En la serie de los 90s, no sé si te acuerdas, que empiezan con lo de los Centinelas. Pues no recuerdo el inicio, pero los Centinelas, ¿no? Eran como lo que siempre estaba presente, era constante pues en la serie. Y bueno, en este arco de los Centinelas hay una parte cerca del final de la serie, porque esta sí la terminaron. En una parte los Centinelas empiezan a madrear humanos, güey. Empiezan a capturarlos y así. Entonces, me acuerdo que tenían como una máquina madre, que era un centinela así súper gigante, donde pues de él salían los demás centinelas. Era como una... Un centinela nodriza. Ándale, que era como una especie de inteligencia artificial, digamos, porque tenía como que su propia conciencia.
Entonces, pues pasa que empieza a atacar a los humanos y no me acuerdo si era un político o era Bolívar, que pues va y confronta a la máquina, ¿no? Le dice, oye, ¿por qué estás atacando a los humanos, no? Entonces, esta parte la voy a leer. Y bueno, pues ya sabes que a mí no me gusta andar hablando de política y ponerme muy político, ¿verdad? Ah, güey. Escuchen nuestro episodio de Siqueiros. Sí. Pero bueno, esto es algo que me impactó. Haz cuenta que, pues, si era Bolívar o el otro político que se quería joder a los mutantes, lo que importa es el mensaje. Le preguntan a la máquina, ¿por qué lo haces? ¿Por qué estás atacando a los humanos? Por lo que la máquina le contesta, me programaste para eliminar a los mutantes, pero los mutantes también son humanos. ¡Pum, güey! Cachetada con guante blanco, güey. Y dije, no mames. Me acuerdo que la primera vez que vi la serie, obviamente como que esto no me impactó porque yo no estaba consciente de muchas cosas, ¿no? Pero cuando la volví a ver me quedé así, se me cayeron los calzones, güey. Dije, güey, no mames. Se me hizo muy cabrón. Y más cosas de estas aparecieron tanto en los cómics como en la serie. Sí, creo que lo chido y la importancia de los X-Men es que además de tocar estos como trasfondos sociales, al igual han pues evolucionando con el paso del tiempo, ¿no? Los equipos han evolucionado, han cambiado, las temáticas van cambiando. Sí. Y pues es un equipo muy dinámico, ¿no? Sí. Y bueno, hasta aquí llegué con el tema, pero tengo unas preguntillas. A ver, échale. Ok, la primera. Si fueras un mutante, ¿qué poder tendrías? Uy, güey. Fíjate que me gustaría el poder de poder desarrollar serotonina, güey. Sí. El poder de ser feliz. Ajá, güey. Eso es un poder que me gustaría mucho, güey. Sí. Ajá. Rayos. Yo el poder de poder controlar mis emociones. Sí, güey, o sea, ¿para qué quieres controlar el clima, güey? Ya sé, ¿eso de qué te sirve? Ajá, pero no, mira, ya en serio, bueno, no es que no sea serio, sí me gustaría poder desarrollar güey, serotonina, güey. Sí. Fíjate que yo creo que teletransportarme, güey. Sí. Ajá, así como que no gastaría en camión, güey. Sí. Es como, güey, tengo ganas de ir a Londres, güey. Ajá. Sí. A contagiarme allá. Ya. Pero sí, sería como muy conveniente, güey. Órale. Y bueno, la siguiente pregunta es, si tuvieras un equipo de superhéroes, ¿cómo se llamaría tu team? Es el Club del Desayuno, güey. Pues ya lo es, ¿no, güey? Sí. Pues sí, mira, dejaré el Club del Desayuno. Me gusta mucho la palabra club, güey. Sí. Me gusta la palabra sociedad, güey. Pandilla. Ajá, güey. Güey, yo estoy seguro que en algún punto de mi vida voy a hacer un sindicato nada más. Vaya. El sindicato, güey, se va a llamar. El así, sindicato de pintores mexicanos revolucionarios. Voy a hacer un sindicato, güey. El sindicato de jóvenes mutantes superdotados. Huevo. El sindicato. Y ya, mi tercera pregunta es, ¿qué crees? ¿Sí se fusilaron la idea de la Doom Patrol? Sí, güey, porque, mira, a mí me gusta leer tanto Marvel como DC. Sí. Afirmo que me gusta más Marvel. Disfruto más sus historias. Me gustan un chingo los X-Men, pero es muy sabido, güey, que DC siempre creó como a los personajes primero, ¿no? Sí, o sea, de hecho, sí. Doom Patrol no es el único caso. Existen un chingo de casos más donde Marvel hizo personajes que tenían los mismos poderes. Y es como, güey, ¿por qué el líder tenía que estar en silla de ruedas? Eso es demasiado específico. Sí. O sea, al menos hazlo con muletas o algo así. Sí, güey, o sea. Sí, yo también creo que sí se fusilaron la idea. Porque ven como decía Arnold Drake, pues había charlas entre los dos bandos. Entonces, pues la neta sí pudieron haber escuchado. Es como, vamos a hacer esto, ¿no? Pero creo que al final cada quien sí agarró su camino. Como la Doom Patrol se fue por lo súper extraño. Y pues X-Men siguió evolucionando con su temática de toda la temática, ¿no? Sí, pues, ya sabemos, de la tolerancia, de la inclusión. Todos somos humanos, soñé I have a dream. Sí, sí, es lo chido de los X-Men, digo. Claro, güey, claro que se han sacado historias así que dices, verga, güey. Está bien de la verga esta historia. Sí. Y ya es un cagadero, güey. Ya es un cagadero saber
pues, que qué es pedo con canon los y qué es X-Men, no, güey, ¿verdad? porque Sí. están los X-Men de sabe qué lugar, güey, Ajá. los jóvenes mutantes, X-Factor, Astonishing X-Men, Excalibur, el, el equipo de Deadpool, ¿cómo se llamaba? X-Factor. ¿Sí era Ajá. X-Factor? Ah, es que hay demasiados Ujú. X ahí. Sí. Y la última pregunta, mutante favorito. Uy, güey, fíjate que de morro, güey, Ujú. y hoy en día sé que es un mutante, como que digo, güey. ¿Cuál Blob, güey? Ajá. No, no te creas, No, Gambito, güey. Sí. A mí me gusta, güey, a la fecha, güey. Sí. Si tú me das unas cartas, güey, Sí. digo, las voy a lanzar, güey. Ajá, las Sí, tengo que Gambito lanzar, era güey. un personaje Ajá, pero es chido. como, güey, su poder es lanzar cartas. No, güey, yo también es como el güey que cambiaba la tele, güey. Su poder no es lanzar cartas, güey. Sí, ya sé que Su creas poder para- es cargar de energía cualquier objeto y llegarlo a hacer explotar o Pero, darle güey, la energía suficiente para usarlo como un arma. ¿Por qué utilizaba cartas, Pues güey? le gustaba la apuesta, güey, le gustaba el vicio, el Ajá, juego, güey. puedes agarrar piedras, güey. O sea, Güey, es que lanzar de hecho- una carta tiene su chiste, güey. Es que tiene que ver, güey. De hecho, yo soy muy fan de Gambito y la historia de Gambito. De hecho, su nombre es Remy y es francés. Es güey. francés, el mamón. Y fue criado como por tipo gitanos, güey, que se dedicaban a los robos y todas esas cosas. Entonces el vato se crió como en un ambiente de juegos, de robos, Pues mira, güey. güey, Entonces, A mí se me lanzar hace- cartas creo que era lo indicado, güey. O sea, güey, Gambito, tienes que tener en cuenta esto, güey. Sí. Gambito tiene que ir al Sanborns cada 2 semanas, güey, A a comprar comprarse naipes, uno. güey. Podría agarrar piedras, güey. Podría agarrar cualquier cosa como que... güey, la taza, güey. Sí, de hecho, agarraba tornillos a veces. Y su báculo que usaba. Eso ya era por mamón. Y su outfit estaba chido, güey. Sí, Estaba estaba incómodo. bien perro. Estaba incómodo, pero sí. Se ve que sí le daba calor, güey. Pero sí, Gambito era cool. Wolverine también creo que por mucho tiempo, porque pues era el chido del Sí. equipo, ¿no? Pero sí, Gambito se me hacía cool. Y me gusta mucho Kitty Pryde. Sí, Kitty Pryde es, yo creo que, diría que es mi favorita. Porque Gambito y Wolverine, bueno, Wolverine sí tiene un trasfondo muy cool, pero siento que a veces no es parte de los X-Men, a veces sí. Gambito se ve cool el vato, nada más. Sí. Pero me gusta mucho las historias con Kitty Pryde. Ajá. Y también Magneto. Sí, Es un Magneto muy buen es de los personaje. más perros. Sí, de hecho, pues sí, mucho tiempo también y sigue también siendo mi personaje favorito, Gambito, güey, que su poder no es lanzar cartas. puede güey. lanzar No cartas, mames, güey. Se me hace un personaje muy chido, por eso me sé acá toda su historia, sí, porque dentro también de la serie, lo chido que tenía la serie de los 90s era que desarrollaba bien la historia de ciertos personajes, o sea, te mandaba como sus orígenes y del por qué eran como eran. También el arco de Wolverine en la serie de los 90 está muy chido. Y de mis personajes favoritos sí está... neta, es una dupla, güey. No, güey, es Júbilo y Wolverine, No güey. mames, güey. ¿Cómo Sí, que güey. Júbilo, Júbilo güey? primero tenía un look bien perro, güey. Pero dentro de la historia de los 90s, la historia comienza con Júbilo. Entonces la historia que desarrollan... Es como esta Rogue en las películas. Ándale. Sí, de hecho, la sustituyen por... Rogue, güey, Rogue. es la prueba de que sí se copiaron de un Patrol, güey. Porque se podía copiar cosas, Sí. güey. Es como de, tenemos nuevos personajes. Llega Rogue. Ajá. Tenemos. Exacto, güey, es como ese meme. Sí, güey. Y pues ya hasta aquí llego con mi tema, güey. No sé si quieres agregar algo de los X-Men. Pues mira, ya lo estuvimos diciendo a lo largo de todo el episodio. Creo que todo lo que hemos hablado en este podcast, sin importar qué tema sea, creo que todos son un resultado de su época. Ujú. Y Sí. creo que en la época en la que se conciben, pues es como algo importante, ¿no? Y que lo trasladan A la obra. Ajá. Ujú. Y pues se me hace cool y creo que es como un ejemplo muy popular los X-Men de cómo pueden abordar estas temáticas sociales Sí. y lo que se vivía en esa época para que les den una checada y pues puedan meterse un poco más en la historia de los X-Men, ¿no? Y también quiero cerrar este episodio recordándoles que la obesidad no es un superpoder. Aliméntense sanamente. Yo sé que no lo hago yo, pero chécanse, mídanse y muévanse. Esa es con la reflexión que los dejamos. Esto fue el Club del Desayuno.
Los esperamos la próxima semana para un nuevo episodio. Y también el viernes, si quieren hablar de Scott Pilgrim vs. The World, todavía la pueden ver. Vayan a cotorrear con nosotros porque pues, es lo que buscamos. Sí. Síganos en redes sociales. Mi nombre es Hugo Rocha. A mí me encuentras como hrocha.v3. Y yo soy Peter. Me pueden encontrar como Peter the Alien. Y así nomás. Y si quieren seguir las redes del podcast, ya se los dijimos, se los volvemos a decir. Sí. Vayan a Instagram y pónganle No hay desayuno. Y ahí encontrarán nuestro perfil. No hay desayuno en Facebook, Twitter e Instagram. Pues nos escuchamos pronto otra vez. Recuerden recomendar el episodio. Sí. Y pues hasta la próxima. Adiós. X-Men con Cíclope, Gepardo, Titania, Tormenta, Bestia, Gambito, Júbilo, Jay y el Profesor X.